NSE Producciones presenta Vamos de camino. Te ofrecemos variadas entrevistas sobre temas de espiritualidad y filosofía aplicada a tu vida práctica. Como discípulos de Jesús, vamos de camino. La juventud sigue siendo la edad en que se busca una vida más grande. ¿Se trata solo de un sueño vacío que al hacerse adulto se desvanece? No, el hombre en verdad está creado para lo que es grande, para el infinito, y cualquier otra cosa le es insuficiente. Palabras del Papa Benedicto XVI con ocasión de aquella Jornada Mundial de la Juventud en 2011, en las que ya sentimos un sabor agustiniano. El Papa Benedicto XVI nos lo va a confirmar, creo, nuestro invitado, siempre ha sido un especialista y además un seguidor muy fiel de San Agustín, como maestro del amor a Dios a través de la verdad y del afecto, o sea, de un conocimiento de Dios completo. Y hoy queremos, con gran alegría, inaugurar esta nueva andadura aquí en NSE gracias a la presencia del doctor Forment, del doctor Eudaldo Forment, gran amigo de esta casa, de esta emisora, de este canal, al cual saludamos para esta nueva singladura. Parece que nos embarcamos de nuevo, pero con un destino muy seguro, doctor Forment. Gracias y bueno, pues a usted, a la dirección del programa, y doy también gracias a Dios y a la Santísima Virgen y a San Agustín, que nos permite pues difundir su doctrina, su mensaje, que, como usted ha dicho, hizo un gran bien al Papa, a muchísimos santos, a muchísimos fieles cristianos a lo largo de la historia, y también sin duda nos lo ha hecho a nosotros. Ciertamente, yo creo que entre ustedes, amigos, a lo mejor hay muchos que han leído la obra de las Confesiones de San Agustín, como la más conocida, pero hoy vamos a descubrir que San Agustín, que tuvo una vida muy rica, digámoslo así, en un solo adjetivo de momento. Variada y compleja. Ya usted lo explicará. Pues San Agustín seguramente es uno de esos santos, junto con Santo Tomás de Aquino, por otros motivos, que está muy bien, como diríamos, muy bien formado, muy preparado para dar consejos a los jóvenes. Unos consejos que no salen solo de un conocimiento abstracto de la verdad, sino de una vivencia personal. Por eso llegan a la juventud. Y doctor Forment, ya que queremos dedicar toda esta serie, que espero que sea muy enjundiosa, eso seguro que lo será, pero además será muy completa, muy larga, porque ¿cuántos consejos dedica San Agustín a la juventud? Son 23. Procuraremos cada programa pues dedicarle a uno. Quizá a veces no se podrá, porque los consejos son muy breves, muy sintetizados, pero detrás hay una doctrina muy rica que nosotros la expondremos siguiendo lo que dijo en otras obras San Agustín, siempre siguiendo la enseñanza de San Agustín. Y bueno, como creo que no hay ninguna prisa, y que bueno, el tiempo es de Dios, pues Dios dirá, y si nos da vida, pues continuaremos explicando a San Agustín, y esperamos que nuestros oyentes nos vayan siguiendo y les sea también útil, como he dicho, como por lo menos por mi parte me ha sido de una gran utilidad y me es en mi vida no solamente espiritual, sobrenatural, sino también mi vida humana, mi vida cotidiana, mi vida de relación con las otras personas. Y sobre todo sabiendo que usted, como catedrático de metafísica en la Facultad de Filosofía de Barcelona, pues tiene un continuo trato con los jóvenes. Entonces supongo que tiene incluso ocasión de comentar alguno de estos consejos o de llevarlo, o sea, de traerlo al aula y decírselo de una manera u otra a sus alumnos. ¿Es posible? Sí, y he tenido incluso sorpresas, porque
es muy bien aceptado, ¿eh? La juventud de hoy en día tiene muchos problemas, es muy complicada. El gran problema que tiene no es ella, sino la educación que recibe, tanto en las escuelas, en la universidad, los medios de comunicación, en el ambiente, en este ambiente de mundanidad, de espíritu mundano, que habla el Papa Francisco tantas veces, un espíritu mundano que es obra del dragón, de la antigua serpiente, del diablo, y asimismo lo dice el Papa. Entonces, los jóvenes, pues que, como es lógico, son vulnerables a todo este espíritu de mundanidad, de superficialidad, de comodidad, etcétera, etcétera, que iremos hablando pues a lo largo, si Dios quiere, de los programas, pues tienen un corazón muy parecido al de San Agustín. Es un corazón inquieto, es un corazón que busca. Y yo he quedado a veces muy sorprendido, no solo de lo que lo aceptan, sino lo que reflexionan y lo que me dicen, y que, bueno, he aprendido pues cosas del corazón humano a través de ellos. Esto nos demuestra ya, o casi ha respondido usted a lo primero, un poco la introducción que le quería plantear, que es muy obvia. Estos consejos que él escribiera en el siglo IV, si no me equivoco, siguen siendo actuales. ¿Y qué entendemos por esta palabra actual? Sí, bueno, la actualidad se puede entender de dos maneras. Una, diríamos, superficial, mediocre, del espíritu mundano que hablábamos antes, que quiere decir de lo que se habla. De lo que se habla en la prensa, que se habla en los medios de comunicación, de lo que está de moda. San Agustín no tiene esta actualidad de estar de moda, de escucharlo en los medios de comunicación, incluso, desgraciadamente, aunque no siempre, en la predicación que oímos en las homilías dominicales o en, pues qué sé yo, en las revistas a veces cristianas, no está de moda en este sentido. Pero sí, y no es actual en este sentido, pero sí que es actual en el sentido de que es algo que se necesita, una actualidad que es algo que no ha perdido vigencia, que es algo pues meramente histórico, que fue para el siglo IV, que es la época en que vivió San Agustín, finales del IV, primeros del siglo V, en la época aún del Imperio Romano, aún no se había, estábamos al final ya, pero aún no había terminado el imperio. Y bueno, podríamos pensar que esto es una cosa, estamos en el siglo XXI y por tanto, pues ya no es de nuestra época. No, es muy actual, no solamente actual, sino muy necesario. Y esto no lo digo yo porque conozco a San Agustín, porque siempre me ha interesado mucho, he visto que ha hecho un gran bien. No sé si le puedo contar una experiencia personal que tuve con San Agustín. ¿Qué les parece, amigos? Hace 40 años o más. Pues claro que sí, además ya era usted joven. Sí, exacto. Yo era estudiante de la Facultad de Filosofía, de la Universidad de Barcelona. Estamos en la época, para situarnos, del Mayo francés, el año 65, 68, bueno, toda una época muy convulsa, y tenía un compañero que en medio pues, de una época, yo digo, muy turbulenta en la universidad, pero los jóvenes siempre buscan a Dios, están emprendiendo un camino y buscan el sentido de la vida. Bueno, tengo un amigo que, bueno, un día pues me planteó que él, no sé, tenía una inquietud, que a lo mejor tenía, no sabía qué hacer, si salía con una compañera, si pedirle relaciones formales, si hacerse sacerdote, en fin, notaba algo que yo solamente se me ocurrió pues darle un consejo, que es, diríamos, el consejo previo que resume a todos estos 23, ¿no? Que vamos a ir comentando con la ayuda de Dios. Le dije, oye, ¿por qué no lees a San Agustín, las confesiones? No sé por qué lo dije. Yo quizá la había leído hacía poco y pues, bueno, él leyó las confesiones, después leyó otras obras de San Agustín y después me lo comentó. Y a final de curso me dijo, mira, he leído a San Agustín y ahora tengo muy claro mi camino. Veo que mi vocación es la de benedictino, la de monje. ¡Ay, qué curioso! Y además no de Agustino precisamente. No, de benedictino. Él notó, leyendo San Agustín, y sí, entró en un monasterio de aquí de Cataluña, benedictino,
que tiene, bueno, el monasterio de Montserrat, que seguramente habrán oído hablar nuestros oyentes de la Santuario Virgen de de la Virgen, Montserrat, claro. y bueno, y continúa allí, ya es muy mayor, y bueno, continúa allí muy fiel, y bueno, pues, y la antigua, y no pasó absolutamente nada, bueno, la chica con la que salía, pues se casó, es profesora de la universidad, y ha tenido, pues parece que han sido 10 hijos, es una excelente madre de familia numerosa, y todo se arregló, y bueno, lo arregló todo San Agustín, por supuesto la gracia de Dios, porque yo no sé por qué se me ocurrió, pues podía, no sé, haberle dicho otra cosa, pues consulta con un sacerdote, ¿y por qué no lees? Que él no lo conocía, ¿por qué no lees a San Agustín? San Agustín, no quiero decir que leyendo San Agustín uno le entre vocación religiosa. Yo mismo soy laico y padre de familia y abuelo ya. Pues, pero sí que clarifica mucho este camino de la vida que, como decía el Papa Francisco, tiene un principio, tiene un final y que tenemos que recorrer y siempre bien orientados, siempre siguiendo pues la luz, que es la luz de Cristo. Y decía además el Papa Francisco, algo que a mí me impresionó mucho, porque es muy agustiniano. No sé si nos vamos del tema, Estoy muy ¿no? atenta, que va, que va. Bueno, pues decía que el espíritu mundano no nos deja vivir el tiempo, porque lo que hacemos es vivir el momento. Y el momento es no pensar ni en el pasado ni en el futuro. Son palabras del Papa. Vaciamos el momento del pasado, como si ya no existiera, y no nos abrimos al futuro, pensando que el momento Hay va a que ser gozarlo, eterno. hay que disfrutarlo, Hay es que como un disfrutarlo momento y que no hay fugaz. más. Y esto es una tentación. Sí, se me Es, escapa. exacto. Y el hombre vive en el tiempo. Tenemos que tener presente el pasado, tenemos que tener presente el futuro, sabemos que tenemos un principio, que tenemos un final, y esto es el sentido del tiempo cristiano. San Agustín en las Confesiones dedica todo un capítulo, usted lo recordará, sobre el tiempo, que es una de las páginas pues de la historia de la filosofía y de la teología más conocidas, universal, y que ha sido alabado por todos, no sé, incluso por pensadores no cristianos. Recuerdo en estos momentos, que usted también recordará como filósofa, pues a Husserl, que en unas lecciones que se llaman sobre el tiempo, pues cita, dice, lo mejor que se ha escrito sobre el tiempo es San Agustín, porque tenía esta visión cristiana. Bueno, todo esto era para decirle que San Agustín es de esta actualidad, no porque se tenga que hablar de él, ojalá los medios de comunicación hablaran de San Agustín, no sería de otra manera todo, sino porque es algo muy necesario, sobre todo en estos tiempos de tanta confusión, de tanta mundaneidad, de tanto que hemos perdido el sentido hacia de dónde venimos y hacia dónde vamos. San Agustín en esto es un maestro indiscutible, porque lo que hace es confesar su propia experiencia vital. Y estos consejos que vamos a ver son de su propia experiencia. No olvidemos que San Agustín era profesor, se dedicó toda su vida a la enseñanza, y cuando los escribe está ocupando una cátedra en lo que podríamos llamar una cátedra oficial. No era una universidad porque no existían aún, pero un centro de enseñanza romano de Milán, de manera que conocía muy bien a los jóvenes, había intentado conocerse a sí mismo, siempre con la ayuda de la gracia de Dios, y que actuaba ya, aunque no estuviera bautizado, actuaba ya sin duda, estaba presente como está en todos los hombres, que Dios, pues no, si uno no se cierra, si uno no le da la espalda, pues Dios siempre acoge, siempre ayuda a todo el mundo, como se nota a San Agustín. Es cierto, aunque durante un tiempo le dé la espalda, como San Agustín, si va con esta rectitud o limpieza de corazón, llega un momento en que vuelve a la verdad. Porque también lo tenemos que reconocer y ya tendremos ocasión de hablar de ello. San Agustín también se metió por caminos de espaldas a Dios, en la secta maniquea y bueno, en su vida moral. Pero, ¿qué tal si vemos ahora San Agustín en su vida, al principio, en su juventud, vivía como los demás, o había en él algo especial, algo que destacaba, que lo hacía diferente? Sí, él quizá, mire, la mejor, y que tengo aquí unas notas
quien habló, y de esta actualidad de San Agustín muy bien, y habló de lo que usted me pregunta, fue el Papa anterior, el Papa Francisco, Benedicto XVI, que como sabemos todos, pues es un gran escritor, un gran intelectual, teólogo, filósofo, profesor también, que ha sido reconocido incluso por filósofos agnósticos o ateos, como una de las inteligencias, uno de los grandes hombres del siglo XX, del siglo pasado. Pues Benedicto XVI fue 2 veces a la ciudad italiana de la Lombardía, Pavía, que es donde están los restos de San Agustín, en una iglesia que se llama San Pedro del Cielo de Oro, porque todo el techo está pues recubierto de oro, y los italianos, que utilizan también el lenguaje y tan poético, lo llaman el cielo de oro. Bueno, pues aquí en esta el Papa, la última vez que estuvo, el Papa Benedicto XVI, que fue en febrero, en febrero del año 2008, el Papa dedicó en las audiencias de los miércoles, estas audiencias generales que tiene en la plaza de San Pedro o bien en el aula de Pablo VI, pues dedicó 5 audiencias, o sea, más de un mes, a San Agustín. Que lo conoce Hablando a fondo. A fondo, muy, muy a fondo. Y entonces él dijo, miren, yo he estado 2 veces en Pavía, y ¿por qué he querido ir? Porque como un homenaje a este santo, porque le tengo una especial devoción, y porque, y es textual, me siento muy unido por el influjo, o sea, la influencia que ha tenido en mi vida de teólogo, de sacerdote y de pastor. De pastor como obispo, arzobispo, cardenal y como papa, lo estaba diciendo como papa. Es decir, que ha tenido una gran influencia en el papa, y no solamente en Benedicto XVI, sino a lo largo de la historia, pues ha tenido una influencia prácticamente en todos los autores cristianos, en todos los cristianos. Es decir, ¿por qué? Porque San Agustín es un padre de la Iglesia. ¿Qué es un padre de la Iglesia? Pues es el que expresa la tradición de la Iglesia, es un testigo de la Iglesia. Los apóstoles y los discípulos de Cristo dejaron sus enseñanzas en los evangelios, pero no es todo lo que enseñaron, sino que quedó también pues, en sus predicaciones, en la gente que las había conocido y que lo pasaban de padres a hijos. Y todo esto es lo que forma la tradición. Y los primeros autores cristianos pues transmitían, que son los padres de la Iglesia, transmitían esta tradición apostólica, estos escritos, y San Agustín la expresó junto con otro contemporáneo suyo, también un personaje increíble. Quizá no diríamos tan asequible a nuestro mundo de hoy, que necesita pues de la verdad, que necesita del amor, como buscaba San Agustín, que es San Jerónimo. Ya sabía que estaba hablando de él. De San Jerónimo. Entre nosotros tenía muy mal genio. San muy Jerónimo. Mal genio, sí. Era una persona compleja, pero bueno. Pero que hizo muchísimo bien con la traducción de la Vulgata, vamos, toda la Biblia, y estuvo viviendo pues, una vida de ermitaño en Belén. Estábamos hablando de San Agustín, que era algo diferente a de los demás. Exacto. Bueno, tenía una parte común. Él vivía este espíritu mundano, que en Roma estaba en aquel momento, era una sociedad que muchos han dicho que es muy parecida a la nuestra. Era un momento de transición, un momento final, era un mundo, el mundo romano, que estaba corrompido, había auténtica corrupción. Cuando uno lee San Agustín, bueno, pues es que parece que está describiendo al mundo de hoy, lo cual no es tan extraño, porque el hombre siempre es el mismo, y el hombre continúa teniendo en el siglo IV como en el siglo XXI pues las huellas del pecado original, que están ahí, y que no se pueden negar, y que por tanto hacemos cosas buenas, pero hacemos también mucho mal, y tenemos una tendencia al mal. Tenemos la gracia de Dios que nos ayuda para combatirlo, y entonces pues bueno, los pecados pues estaban en el siglo IV como no están en el siglo XXI. Y entonces San Agustín llevó una vida, que iremos ya tratando, una vida frívola, una vida mundana, pero era algo diferente porque era un hombre que buscaba, que aquello no le llenaba. Es decir, era un hombre que tenía la vida resuelta, como un puzzle,
que lo tenía pues todo ya organizado, era profesor, tenía mucho éxito, tenía éxito también pues en su vida amorosa, en las relaciones, pues bueno, era Muchos amigos. Exacto, él valoraba muchísimo la amistad, un hombre muy sociable, pero le faltaba una pieza del puzzle, le faltaba una, y esta es la que buscaba, cuando uno está haciendo un puzzle y le falta una pieza, pues bueno, está inquieto, hasta que ahora ha cuadrado el puzzle. Y él era una persona inquieta, buscaba. Lo que pasa es que buscó por muchos caminos que eran erróneos, que eran equivocados, como ocurre muchas veces con la juventud. Pero era un hombre, esto sí, que no se conformaba con la mentira, no se conformaba con sucedáneos de la verdad, sino que quería la verdad. Y no solamente la verdad, sino que era un hombre que tenía un gran corazón. Era un hombre que amaba, y a veces pues amaba a sus amigos, amaba a su novia, amaba a su hijo, pues de una manera que quizá para nosotros los mediterráneos, los hijos pues, de esta cultura romana, occidental, pues comprendemos muy bien. Muy apasionado, diríamos. Exacto, con mucha pasión, con mucha fuerza. Y entonces, bueno, toda su vida él buscaba la verdad, pero no una verdad fría, una verdad lógica, matemática, no le sino bastaba. una verdad que al mismo tiempo es una verdad que es amor, que es una persona que quiere, que ama. O sea, en San Agustín lo que estaba buscando es a Dios, porque Dios, como ha recordado el Papa Francisco, es verdad, es logos, como siempre insistía Benedicto XVI, pero también es amor, es una verdad, de manera que, diríamos, lo que buscaba San Agustín era una sabiduría, pero era una sabiduría de corazón, era una sabiduría del corazón, era una sabiduría también de amor. Y al final, pues la encontró después de un proceso muy largo, y por esto nos da mucha esperanza, la encontró al final en Cristo. Era un hombre además que le gustaba, junto con la verdad y el amor, tenía una pasión por la libertad. La estudió como nadie después, y la doctrina de la libertad de San Agustín, que la asumió Santo Tomás, que Santo Tomás es profundamente agustiniano, como toda la Edad Media. Y sobre todo también la alegría. Es un hombre alegre, es un hombre que se nota en sus escritos, por esto es tan actual. No es un hombre que uno le puede parecer pues que pinta las cosas muy negras, que es un hombre pues de una época, pues no sé, que nos va a asustar, a dar miedo. Es todo lo contrario. Es un hombre que da mucha paz, es un hombre que da mucha alegría a sus escritos. ¿Por qué? Porque él la había encontrado. Usted ha dicho algo antes que me ha gustado mucho sobre la amistad. El Papa Francisco decía en una de estas homilías diarias que celebra en la capilla de Santa Marta y que invita pues a muchísima gente, gente pues normal, quiero decir, no solamente autoridades, sino que va el personal de la limpieza, pues va los de la cocina, va pues gente de Roma que lo pide, y naturalmente tiene que hacerse con un orden porque la capilla pues caben unas 200 personas, no cabe más. Y entonces en una de estas homilías decía el Papa que, claro, a Dios no se lo encuentra solo con la inteligencia, porque con la inteligencia pues encuentras, diríamos, un aspecto de Dios, pero no el Dios personal. Dios se lo encuentra con la inteligencia y, que lo decía también el Papa Benedicto XVI, y con el corazón, con el amor. Pero claro, uno dice el Papa, puede decir, bueno, yo ya quiero amar a Dios, pero claro, yo a Dios no lo veo, no me está presente. ¿Cómo puedo amar algo que no está presente? Y el Papa dice, sí que lo puedes amar, porque está presente el prójimo, la gente que tienes al lado. Amando al prójimo, amas a Dios. Y encontrando el prójimo, entregándole tu corazón, es decir, teniendo un amor de amistad, un amor de entrega, un amor de donación, entonces encuentras a Dios. Lo encontramos en el prójimo, los que tenemos al lado, sobre todo los que más nos necesitan, que son los pobres. Claro. Y esto es lo que dice San Agustín. San Agustín siempre tuvo muchísimos amigos. Incluso decía una cosa que es muy bonita, que cuando él funda pues una orden
religiosa, una orden monástica, les dice a sus monjes, y mire, en la vida, por Dios y por el bien del prójimo, pues uno tiene que dejar por un bien mayor, no es, tiene que dejar pues el propio criterio, y tiene que vivir la obediencia, tiene que dejar pues bienes que son útiles y que se pueden tener y que es lícita la propiedad privada por la pobreza, tiene que dejar pues la vida matrimonial, que es muy lícita y es muy buena. San Agustín escribió muchísimo sobre el matrimonio, sobre los hijos, pero hay una cosa que no se puede dejar nunca, porque es esencial al hombre, no la especie humana, que es la amistad. Entre vosotros, claro, entre la comunidad, tenéis que ser amigos. Qué preciosidad. Yo creo que todos necesitamos esta doctrina de San Agustín, que es luz toda ella, y nos da ganas de vivir. Esto empieza muy bien, amigos. Yo creo que invitamos al doctor Forment para continuar la próxima vez le vamos a preguntar la próxima vez en qué situación estaba San Agustín cuando escribió estos 23 consejos a los jóvenes que venían de su propia experiencia, y también los compartía con unos amigos. De todo esto sabremos mucho más la próxima vez en Vamos de Camino. Gracias, doctor Forment, que Dios le bendiga y le acompañe en su tarea de profesor. Desde aquí los oyentes siguen rezando por usted, seguro. Muchísimas gracias, y gracias especialmente a usted, que me ayuda en esta explicación de San Agustín y lo hace además muy bien. Bueno, y muchas gracias a nuestro amigo del control, Raúl García. NSE Producciones presenta Vamos de Camino. Te ofrecemos variadas entrevistas sobre temas de espiritualidad y filosofía aplicada a tu vida práctica. Como discípulos de Jesús, vamos de camino.